En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. 1:30 en punto, como le gusta al profesor de la Universidad de Córdoba, Francisco Javier de los Ríos. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy nos va a acompañar y va a ser nuestro dialogante el doctor Francisco Sánchez Madrid, jefe de inmunología del Hospital Princesa I de Madrid. Cuéntanos un poquito, Javier, ¿quién es el doctor Francisco Sánchez Madrid? Sí, como bien has dicho, el doctor Sánchez Madrid es doctor en bioquímica por la Universidad Autónoma de Madrid. Completa su formación en inmunología con una estancia en Harvard, donde identificó las integrinas que controlan la adhesión y la activación de los leucocitos. Es catedrático de inmunología del Departamento de Medicina de la Autónoma de Madrid y jefe de servicio de inmunología del Hospital Universitario de la Princesa. Director del Grupo de Comunicación Intercelular en la respuesta inflamatoria del Centro Nacional de Investigación Cardiovascular. De su labor científica destaca su aportación al conocimiento de los procesos de adhesión, migración y activación de los leucocitos de gran repercusión en el estudio de enfermedades inflamatorias crónicas. Estos hallazgos han contribuido a base de nuevas terapias antiadhesión que se están aplicando en enfermedades autoinmunes e inflamatorias como la esclerosis múltiple, la psoriasis, la enfermedad de Crohn, etc. En la actualidad investiga los mecanismos de información genética que durante el inicio de la respuesta inmunitaria como estrategia innovadora en el diseño de terapia. Su actividad en gestión científica ha sido presidente de la Comisión de Inmunología del Fondo de Investigación Sanitaria, gestor de Plan Nacional de Biomedicina, miembro del panel de evaluación de los grandes ERC para jóvenes investigadores europeos, actualmente director científico del Instituto de Investigación Sanitaria Princesa, director, como he comentado. Ir finalizando, hacer referencia a que su línea de investigación son los mecanismos de polaridad y orientación celular que regulan la migración dirigida o quimioatracción del leucocito humano, así como la iniciación de la respuesta inmune durante las interacciones entre linfocitos T y células presentadoras de antígeno, sinapsis inmunológica. También ha trabajado en inmunosenescencia, células NK, linfocitos T, inmunología y cáncer. Ha desarrollado el nuevo concepto de polaridad molecular en leucocitos y endotelio como el mecanismo sensor que guía la migración y la comunicación interleucocitaria. No me quiero seguir extendiendo demasiado, creo que es mejor hablar con él, simplemente referenciar que fruto de sus trabajos de investigación tiene más de 600 publicaciones internacionales, incluyendo numerosos artículos en la revista de máximo nivel como Immunity, Nature Immunol, Nature Camion, etcétera, etcétera. Premios de todos los colores y tipos, desde el Premio Fundación Ciencias de la Salud de COE, Ayuda a la Investigación de la Fundación Juan March, Fundación Francisco Cobo, Premio Severo Ochoa, Premio de Investigación Pfeiffer, Premio de Investigación Biomédica Fundación Lilly, Premio de la Sociedad Española de Neurología, Investigación en Esclerosis Múltiple, Premio de Investigación en Ciencias Comunidad de Madrid, Miguel Catalán, Premio en Constantes Vitales, Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal, en el área de biología, y el último recibido, que no será el último, estoy convencido de ello, en el 2023, Premio Robert Koch. Vamos a darle la bienvenida al profesor Francisco Sánchez Madrid. Vamos a saludar al doctor Sánchez Madrid. Doctor Sánchez Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En principio, encantado de estar con vosotros hoy. Darle, agradecerle la presencia. Se me ha hecho muy larga la introducción. Darle las gracias por estar con nosotros en directo en los micrófonos de la cadena SER del Guadiato, porque además creo que usted es de por aquí cerca, ¿no? De una zona cercana, ¿no? Soy de Añora, al lado de un pueblo que está ahí en el Valle de los Pedroches, entre Pozo Blanco y Dos Torres, vamos a decirlo así. Un pueblo pequeño, unos 1.500 habitantes, y
nací, ahí he tenido mi familia, mis padres y demás, todo, ¿de acuerdo? Ha sido mi vida. Doctor, escuchando un poco toda su trayectoria, usted en 24 horas tiene tiempo de hacer todo, porque es que es una auténtica barbaridad lo que nos ha explicado aquí el profesor de los Ríos. Si te lo racionas bien, sí. Si te lo vas racionalizando y racionando de cada día un poco, o sea, obviamente lo que no puedes hacerlo, no ser arrebatado, no hacerlo, bueno, una poca perseverancia y, hombre, sobre todo la constancia. Yo creo que lo más importante en investigación es perseverancia, paciencia y constancia, ¿de acuerdo? Buenas tardes, doctor Sánchez Madrí. Como siempre, es para mí un privilegio poder dialogar hoy con usted, pues aunque no se limita a científicos relevantes de la zona, como ya ha referenciado el compañero Juan Luis, usted es noriego, por lo tanto, como no puede ser de otra manera, he de empezar dándole las gracias por su amabilidad para seguir haciendo crecer este programa. Y centrándonos ya en lo que quiero hablar con usted, he referenciado la línea de investigación y empiezo con una pregunta que me surgió cuando empecé a informarme sobre usted. Usted es bioquímico. ¿Qué le motivó a dedicarse a la investigación en inmunología? Pues muy simple porque yo no había estudiado inmunología, ni conocía nada de inmunología, pero en mi tesis doctoral, que hice en el Centro de Biología Molecular, Severo Ochoa, pues tuve que hacer anticuerpos. Pues yo trabajaba en síntesis de proteína, en ribosomas, en procesos básicos como es la traducción proteica. Entonces tuve que hacer anticuerpos frente a proteínas ribosomales. Y aquello me fascinó, es decir, aquello me pareció que la molécula de anticuerpos le encontraba que era la especificidad, la capacidad de bloquear, lo utilizaba además para bloquear funciones y demás. Me pareció algo enormemente motivante y atractivo. Y entonces decidí en ese momento que yo quería trabajar en inmunología. Inmunología estaba en Mantilla en aquel entonces, aquí en España, y yo no conocía, yo no había estudiado inmunología. Y entonces digo, bueno, pues voy a hacer inmunología, ¿no? Y entonces me fui, le escribí a 6 o 7 universidades, la mayoría de Estados Unidos, y en los mejores grupos. Lo que sí me informé bien, porque no era tan fácil en aquel entonces, estamos hablando del año 1979. Informarme de qué grupos eran los mejores, ¿de acuerdo? Porque si me quería ir fuera, me quería formar con los mejores, ¿no? Y de hecho me aceptaron en varias universidades, en Stanford, en Pensilvania, y en Harvard. Y decidí irme a Harvard porque era un grupo muy importante y demás. Y es verdad que trabajé allí. Llevaba una idea un poco, vamos a decir, remota de qué quería hacer. Yo quería trabajar en inmunología, trabajar en anticuerpos, también quería trabajar en mecanismos de comunicación entre las células del sistema inmune, aprender, ¿no? Y allí aprendí a hacer anticuerpos monoclonales, que estaba en una tecnología entonces enormemente novedosa, porque se había generado hacía unos años, 2 o 3 años, y creo que lo aprendí bien porque luego he enseñado a muchísima gente aquí en España cuando empecé a hacerlo, y bueno, y tuve éxito allí, me fue bien, esa es la realidad. Pero era una idea un poco primitiva, es decir, no muy clara, ¿no? Y yo quiero hacer inmunología. Y voy a hacerlo en los mejores sitios, porque aquí en España no había grupos. Entonces, la verdad que me alentaron la gente mis mentores aquí en España me dijeron, oye, pues es un área de muchísimo futuro, ¿por qué no te vas? Porque ahí se están descubriendo todos los mecanismos de cómo el sistema inmune reconoce. Entonces se estaba generando todo. Estamos hablando del año 80. Yo llegué en el año 80, a mediados del año 80, a Estados Unidos, a Boston. Y entonces, claro, ahí me empapé de todo. La verdad que yo creo que fue una suerte. Esa es la realidad. Bueno. Pienso que, visto los resultados, fue totalmente un acierto la decisión que usted tomó. Y una pregunta. He hecho referencia a terapias antiadhesión. ¿Qué son? ¿Y cuál es la nueva terapia antiadhesión? Pues básicamente algunos de los anticuerpos que generamos en Estados Unidos. De hecho, descubrimos las integrinas, una familia de moléculas que intervienen en adhesión. De hecho, íbamos buscando receptores implicados en los procesos de citotoxicidad de las células citolíticas o killer que tiene el sistema inmune, ¿no? Y encontramos que sí, que había una molécula que era muy importante, que eran las que interactuaban
entre las células que van a matar y las que van a ser matadas, ¿no? Son las células del sistema inmune, los linfocitos T citotóxicos, y las células tumorales o las células infectadas por virus, que es las que van a matar. Encontramos la molécula de adhesión. Bueno, pues estos anticuerpos, más luego los que yo generé al llegar aquí a España, fueron las integrinas. Las integrinas beta 2, que es las que descubrimos en Estados Unidos, entonces mi jefe, Tim Springer, y un servidor, y que fue en el año 82, 83, tenemos todos los artículos con que son los pioneros de eso, porque nadie había hablado de moléculas de adhesión ni nada, ni se sabía lo que era. Y luego yo ya obtuve en el año 86 la integrina OVA4. A la postre, esta integrina, esos anticuerpos que eran al principio de ratón para células humanas, ¿de acuerdo?, para moléculas humanas, después se hicieron quiméricos, convirtiendo gran parte en humano, pero dejando la parte de reconocimiento que tiene el anticuerpo de ratón. Luego ya se han humanizado y luego ya se han hecho anticuerpos humanos. Ahora mismo tenemos ratones que cuando se inmunizan producen anticuerpos humanos porque todos los loci genéticos de la inmunoglobulina se han sustituido, se han reemplazado la de ratón por la de humano, por lo cual producen. Estos son fármacos magníficos, o sea, las moléculas que identificaron aquellos receptores después se han convertido en fármacos que bloquean interacciones que son adversas, son negativas para el sistema inmune, sobre todo en enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias. Y eso es lo que ha hecho que sean fármacos magníficos, porque tienen una vida media larga, porque son de gran afinidad y porque se convierten en un fármaco ya humanizado o humano que permite hacer terapia de enfermedades. ¿Por qué? ¿En qué enfermedades? Fundamentalmente en enfermedades donde los leucocitos tienen que ser bloqueados, que esas moléculas de adhesión no interactúen, no ejerzan su función. Por ejemplo, en esclerosis múltiple, en artritis reumatoide, en enfermedad inflamatoria intestinal, que es la colitis ulcerosa o la enfermedad inflamatoria de Crohn. Ahí es donde se están aplicando, en psoriasis, ahí es donde se están aplicando, porque realmente bloquean que el leucocito vaya a un determinado órgano, y el leucocito normalmente no debe de ir a un determinado órgano a no ser que haya a un patógeno o a un agente agresor, si no, lo único que causa es daño. Y entonces, básicamente, bloquea esa función. Esa es la esencia de esto. O sea, de unos anticuerpos que identificaban de ratón, que identificaban humano, se ha convertido en un fármaco humano que bloquea la misma función que bloqueaban aquellos, ¿de acuerdo? Y básicamente se ha visto que tiene una importancia enorme en nuevas terapias frente a enfermedades inflamatorias, que en algunas de ellas hay poco arsenal terapéutico, un tipo, por ejemplo, esclerosis múltiple, ¿de acuerdo? La verdad es que es apasionante lo que está usted poniendo de manifiesto. Y vamos, yo me estoy quedando además con lo que ha hecho usted referencia a modificar genes de ratones para tener casi, algo humano. O sea, yo no sé si Eso ha avanzado muchísimo esa tecnología, de la tecnología de anticuerpos monoclonales que surgió, obviamente, anticuerpos de ratón, antirrata o antihumanos. Bueno, yo hice mucho antirrata, también antihumano. También hice de hámster para cruzar, para tener más variedad y sobre todo tener mayor distancia evolutiva entre especies, ¿no? Sin embargo, los anticuerpos humanos no eran las líneas humanas, no se podían conseguir, era muy difícil. Pero con esta tecnología de ratones humanizados, llaman ratones humanizados en los loci genéticos, en los locus genéticos de la inmunoglobulina, ¿no? Donde se ha reemplazado todos los genes de la inmunoglobulina de ratón por los genes humanos. Y entonces el ratón se inmuniza con algo, por ejemplo, con una proteína o con una bacteria, y lo que tiene son anticuerpos, lo que genera son anticuerpos humanos. Ese anticuerpo, cuando tú lo inyectas en un individuo, no tiene ningún rechazo, no lo ve como, porque lo ve como una molécula humana, de acuerdo, propia. Sí. Esa es la esencia de todo este proceso, ha avanzado muchísimo. Sí, lo que yo no sé es si Quimera era mitología o es ya casi realidad, porque también leí un artículo de generar riñones con modificación en cerdo. Bueno, se llamaban anticuerpos quiméricos porque eran mitad de ratón, toda la especificidad, el sitio de combinación con el antígeno, o sea, de lo que daba la especificidad era y la reactividad era de ratón y la otra parte humana, pero era mitad y mitad, pero todavía esos tenían rechazo, ¿no?
Hombre, quimera es un término, claro, mitológico, ¿no? Que el animal quimérico que tenía la cabeza de león, no el cuerpo de, creo que era de cabra o de, no sé, oveja, y luego tenía la cola de dragón, ¿no? Se dice para esto cuando se hace, claro, y que se están haciendo órganos quiméricos. Esta es lo de los trasplantes, o sea, los órganos artificiales, sobre todo en animales, sobre todo en cerdo, ¿no? En cerdo, para que la mayor parte del órgano sea humano, ¿no? Pero eso, bueno, eso lo podemos hablar más despacio. Esto tiene otras implicaciones distintas todavía por desarrollar y demás. Pero como quimera, como anticuerpo quimérico, sí que es un término muy antiguo, ¿no? Pues yo creo que de primero de los 90, cuando se desarrollaron estos anticuerpos mitad humano, mitad ratón. Sí. Bueno, volviendo a lo que empezamos hace un momento hablando con la terapia antiadhesión, ha hecho usted referencia a que se intenta bloquear el contacto celular. Y yo le pregunto, cuando se bloquea, ¿qué ganamos? ¿En curación o en paralización del desarrollo de la enfermedad? En este caso, como no vamos contra el agente causante de la enfermedad, ¿de acuerdo? Porque muchos de ellos se desconocen, ¿no? En la enfermedad de autoinmunes, muchas veces la psoriasis, una esclerosis múltiple, ¿quién fue o qué fue el agente inductor de la enfermedad? Lo que se bloquea es el progreso de esa enfermedad, desarrollo. Por ejemplo, en esclerosis múltiple, en psoriasis, vienen brotes, ¿no? Pues que el número de brotes básicamente disminuya o desaparezca. Entonces, no vas contra el agente causal que causa la enfermedad, sino contra las células que están yendo allí. ¿Por qué, por ejemplo, las células del sistema inmune no tienen que ir al cerebro? Van al cerebro, cruzan la barrera hematoencefálica y causan daño. Pues bloqueamos que crucen esa barrera hematocefálica, eso lo hacen la integrina VLA4, esta que comenté, que identifiqué por primera vez en el año 86, ya trabajando yo en mi laboratorio con un par de becarios, y entonces empezamos, y esa ha sido enormemente importante, porque, como digo, bloquea el aflujo de células a un órgano donde no deben de ir, ¿de acuerdo? Porque van a causar daño. Y eso le ocurre a las enfermedades autoinmunes, a las enfermedades autoinmunes, inflamatorias crónicas, etcétera. Por ejemplo, la esclerosis múltiple es el paradigma de ese tipo de enfermedad, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, también es verdad que hay deficiencias en algunas de estas moléculas, ¿no? Por ejemplo, el VLA4 es tan importante que cuando se ha hecho ratones deficientes son inviables, ¿no? No son viables, mueren en el estado de gestación del ratón en día 9, día 10, ¿no? Pero en el caso de la integrina beta-2, las primeras que identificamos allí en Estados Unidos, ¿no? La primera familia de integrinas, sí que hay una inmunodeficiencia humana, se llama inmunodeficiencia de adhesión leucocitaria. Y claro, son niños que nacen con un defecto en esa integrina. Entonces hay que hacerle trasplante medular ósea, porque los leucocitos no disponen del sistema para escravasarse e ir a los sitios de infección. Los niños mueren por infecciones de repetición. Es decir, que lo mismo que estamos bloqueando para vamos a llamarle una disfunción de algo como una enfermedad autoinmune, en otros casos, en una situación normal fisiológica, estas moléculas son muy importantes porque son con las que se relacionan las células unas con otras, ¿de acuerdo? Entonces es importante que estén intactas. Ahora, en una situación como una enfermedad inflamatoria, pues la bloqueamos para evitar que causen daño, ¿de acuerdo? Básicamente. Las células... No sé si lo estoy explicando bien. Sí, sí, muy bien. Por lo menos a mí me está quedando muy claro, sin ser experto, que no lo soy en absoluto de la materia, pero me está quedando muy claro. Y le quiero hacer una pregunta. La célula inmunitaria, las que al menos yo he buscado y conozco, son los linfocitos, los macrófagos, los neutrófilos y las células dendríticas. ¿Hay alguna de ellas en las que los inmunólogos hagan un sobreesfuerzo por controlarlas? Hombre, básicamente todas son importantes, ¿eh? Son la primera barrera, que se llama la inmunidad innata, esos son los macrófagos, los neutrófilos, las células dendríticas. Y luego vienen los linfocitos, que es la inmunidad que tarda un tiempo, linfocitos T y B, tarda un tiempo, linfocitos B los que producen anticuerpos, linfocitos T los que destruyen o ayudan, hay ayudadores, colaboradores y otros citotóxicos, ¿de acuerdo? Yo creo que lo más importante, y donde nos hemos centrado sobre todo, lo que hace la inmunología única del sistema inmune son los linfocitos T y B.
lo llama la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Primero porque es la que cuando se genera, es la que radica un antígeno. Lo otro sería la primera barrera, la primera fuerza de intervención inmediata. Pero si aquello de alguna forma lo sobrepasan, tiene que venir la respuesta inmune adaptativa. Linfocitos B que producen anticuerpos y linfocitos T que destruyen. Por ejemplo, en el COVID. En el COVID, los linfocitos T, citotóxicos, son los que radican a las células infectadas por un virus. Y la fuente y reservorio de virus son las que son destruidas por estas células. ¿De acuerdo? Yo creo que los inmunólogos hemos hecho un sobreesfuerzo en estudiar esos linfocitos T y B. ¿Y por qué? Porque son los depositarios de toda la generación de diversidad y de especificidad del sistema inmune. El sistema inmune tiene una parte única, que es que tiene unos mecanismos que hacen que puedan reconocer, son mecanismos al azar, de generación de diversidad, por recombinación génica, de los genes de la inmunoglobulina, en el caso de los linfocitos B, y de los genes de los linfocitos T, del receptor de linfocitos T, que hace que tenga una potencialidad de generación de receptores con sitio de combinación para cualquier antígeno conocido o por conocer. De modo que aunque nosotros tenemos un ser humano adulto 10 elevado a 12 linfocitos, la potencialidad que tiene para reconocer 10 elevado a 16, 10 elevado a 17, cuestiones diferentes, es decir, casi ilimitadas. Es decir, el repertorio de potencialidad, de especificidades que puede reconocer es inmenso. Eso lo hace únicos a los linfocitos T y B y hace que el sistema inmune sea un sistema de defensa enormemente plástico, enormemente útil, enormemente eficiente, básicamente. Y eso son los linfocitos T y B por el sistema de reconocimiento que tiene. Algo único. No hay ningún otro sistema, aparte del sistema inmune, que disponga de esto. Y eso hace que sea único. Por eso nuestro esfuerzo son los linfocitos T y B, para controlar su especificidad, para controlar lo que hacen, para dirigirlos contra algo, para hacer buenos anticuerpos, para tener unos linfocitos T que maten cualquier célula infectada por un virus como el SARS-CoV-2 o algo que surja, ¿de acuerdo? Nuevo. Y eso no sé si lo he explicado, me explico más o menos, pero creo que es lo que hace único el sistema inmune y por tanto el esfuerzo de los inmunólogos ha centrado muchísimos años en esto, ¿de acuerdo? Escuchando lo que acaba de decir usted y también lo que se dice por los medios, que estamos abocados a enfrentarnos cada vez con nuevas pandemias. Ha hecho usted referencia al SARS-CoV y le pregunto, la importancia por consiguiente de la inmunología para la prevención y control de ella es total, ¿no? Totalmente, claro, eso es lo que le hace que sea única. Y nosotros tenemos un sistema de defensa y de patrullaje, de vigilancia y de defensa que es el sistema inmune. Eso hace único. También es el único sistema potente que tenemos, ¿de acuerdo? Pero eso hace que cualquier reto nuevo, amenaza nueva que surja, nuevos virus, nuevos patógenos, y van a seguir viniendo, por una razón, porque yo creo que estamos ocupando, invadiendo y destruyendo los ecosistemas que tienen establecidos, ¿no? Y esto hace que vayan saltando y vayan a ir saltando más patógenos de animales a humanos. Cuando el humano invade el ecosistema donde hay, por ejemplo, pues yo qué sé, pues, colonias estas de murciélagos, donde se sabe que deriva, por ejemplo, el SARS-CoV-2. El genoma que se clonó del SARS-CoV-2, el 98% salió en Nature, en Nature, 98% idéntico a los de humanos. Es decir, saltó de murciélago, virus que es endémico, que tienen muchísimos ellos, lo tienen endógeno, pero para ellos no les significa nada, pero al saltar a otra especie adquiere propiedades infectivas que la dañan gravemente, ¿no? Entonces, obviamente nuestro sistema es importantísimo, el sistema del sistema inmune es esencial para defendernos de eso, porque aunque surja ese nuevo virus, nosotros ya al azar hemos generado clones
de linfocitos T, linfocitos B, que reconocen componentes de ese nuevo virus emergente. Y es cuestión de tiempo de que tengamos una respuesta y que tengamos una protección, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se hizo básicamente y lo que obviamente se potenció con la vacuna. Las vacunas de RNA, que obviamente han facilitado enormemente y que se ha comprobado, porque no había forma de demostrarlo, sino es en una amenaza como esta, en una pandemia, que han sido enormemente útiles. Han salvado millones de vidas, ¿de acuerdo? Por consiguiente, el cambio climático y los cambios en nuestros hábitos, tanto higiénicos como de alimentación, ¿están afectando negativamente al sistema inmune? Yo no diría que negativa ni positivamente, yo diría que están afectándole, ¿de acuerdo? Es decir, que obviamente todos los cambios climáticos, como he dicho, destrucción de hábitat y de ecosistemas, hace que tengamos acceso o tengamos contacto con especies que no teníamos antes, de patógenos y demás, ¿no? Y obviamente, pues, algo que está afecta. Y bueno, al final todo esto es un sistema totalmente interactivo, ¿no? El sistema inmune no es algo aislado, ¿no? El sistema inmune está en contacto con todo el sistema neuronal, con todo el sistema de bacteriano, de microbiota, con el sistema de metabolismo. Entonces hay unos diálogos moleculares entre órganos que hace que, obviamente, que es un sistema totalmente sensible y reactivo e interactivo, vamos a llamarle así, con cualquier cambios que hay, tanto climáticos, tanto de higiene, lo de higiene es clarísimo, claro. La higiene es que te hace que estés en contacto, no estés en contacto con una serie de patógenos y además te modifica tu respuesta, eso se sabe muy bien. Por ejemplo, con la respuesta de la alergia, ahora hay muchas más respuestas de alergias que anteriormente. Y básicamente, cuando se ha hecho un estudio detallado o epidemiológico en cohortes grandes de alergia, sobre todo de individuos con alergia, se ha visto que claramente el historial que tiene el individuo de vacunación, de higiene, modifica su cambio de alergia, su respuesta inmunológica frente a gente que no tenía. Es decir, si un niño ha tenido muchas infecciones de pequeño, tipo viral y demás, tiene un entorno que se llama de respuesta antialérgica, un escenario de moléculas, citoquinas, etcétera, que impide que ese niño desarrolle alergia. Si ha tenido un sistema muy higiénico, vacunado, nunca ha tenido infecciones, pues tiene más posibilidades de tener alergia, porque ese ambiente es más proclive a tener alergia frente a alergenos, que son pues, componentes normalmente ambientales que son inocuos para la mayoría de las personas, pero para determinadas personas le da una hipersensibilidad. O sea que esto está muy demostrado, o sea que no es una cuestión o sea que yo creo que es cuestión de, ahora si se quiere hacer un estudio detallado, hay que hacerlo en cohortes muy grandes, muy controladas, con mucho análisis, en muchos cortes de gran número de individuos, de distintos sexos, de distintas edades y demás, estableciendo pues cortes poblacionales y obviamente hacerlo muy seriamente, ¿no? Con tu grupo control, y luego hacerle todos los estudios moleculares, celulares, funcionales para sacar conclusiones, ¿no? Entonces, yo creo Profesor que, por ejemplo, Sánchez Madrí, ha sido un auténtico placer. No hemos quedado sin tiempo. Me han quedado 200.000 preguntas que quería hacerle, pero es que a las 2 nos cortan. Vale, si tiene usted a bien venga, en otra ocasión participar, pues ya no hablo más. Entonces... sería un placer volverla a tener en los medios. Muchísimas gracias por la lección magistral que nos ha dado. Nada, estupendo. Venga, muchísimas gracias. En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender,